Y bueno, pues vamos a iniciar. El día de hoy el tema es intervención en pánico y crisis de ansiedad. ¿Cómo se hace? Como ustedes bien saben, la página tiene un público de forma muy general. No solamente tenemos padres de familia, sino también tenemos público que son psicólogos, que están en formación, tenemos docentes, tenemos médicos y bueno, ¿no? Padres de familia de manera general. Por lo general tenemos más población en mujeres, que son quienes comparten y nos siguen constantemente en nuestras redes sociales, y eso nos da bastante gusto, nos enorgullece mucho que puedan ustedes compartir toda la información con nosotros y que aparte sean personas pues que siempre están preguntando por los servicios, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con el trabajo psicológico. Así que pues bueno, ya estamos aquí. Vamos a iniciar. El día de hoy es más un trabajo y un tema especializado a psicólogos que estén formándose o psicólogos que les cuesta trabajo tener una mayor trabajo a tratar temas con crisis de ansiedad, con ataques de pánico. Y bueno, está más centrado a eso. Obviamente si hay personas que son padres de familia que también están escuchando esto, no hay problema, pero es importante que sepan que está especializado más a personitas que están en esta formación y que están en el área de la salud, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Ustedes bien saben que los temas, el ataque de pánico, las crisis de ansiedad, pues son dos cosas o dos situaciones completamente diferentes, pero que se parecen mucho y que hay una línea bien delgadita para que esto pueda demostrarse, ¿cómo llamarlo? Para que pueda distinguirse entre uno y otro. Por ejemplo, en una crisis de ansiedad, la crisis de ansiedad es el nivel bajo, vamos a llamarle así, a un ataque de pánico. Entonces, todo esto surge principalmente de un miedo irracional. Viene de que el miedo irracional es un pensamiento, es una idea que viene al paciente y que inmediatamente persiste y se vuelve tan alto ese miedo que empieza a sentir ansiedad. Y ahí puede presentarse una crisis de ansiedad, es decir, esta sensación de huida, de escape, de no querer estar ahí. Vamos a dar un ejemplo más específico. Supongamos que están en una conferencia, la conferencia es cerrada, hay mucha gente, las sillas están muy, muy similares o muy cercanas una de la otra, y una persona particularmente está atendiendo la conferencia, pero de alguna forma espontánea, automática, llega a su mente que tiene muchísimo miedo. Entonces, si estamos hablando de una conferencia en un lugar cerrado de más o menos 100 personas y él o, bueno, esta persona que estoy poniendo de ejemplo está sentado muy cerca del inicio, pues puede sentir una sensación de que está encerrado, que está acorralado, que quiere escapar pero no sabe cómo, porque está casi hasta dentro de toda la conferencia y tiene que salir para poder hacerlo. Entonces viene esa sensación de miedo, pero al mismo tiempo le da una sensación de nerviosismo, el cuerpo empieza como a temblar, empieza a acelerar su respiración, y entonces ahí viene la sensación de quiero salir, quiero escapar, puede sentir mucha sudoración en su cuerpo, las manos también, y entonces en ese momento está teniendo una crisis de ansiedad. Porque lo que ya está, o sea, si te das cuenta, ninguna persona en su estado normal tiene una situación no, emocional estable. O sea, ninguna persona en su estado normal suda de esa manera, ni tampoco tiembla de esa manera, ni se le acelera el ritmo cardíaco así. Entonces, por eso ya ahí se llama que es una crisis de ansiedad. En el momento en el que está pasando esa crisis de ansiedad, si en el ejemplo que les doy, si esta persona huye, ¿no? Y se va, así sale del lugar de la conferencia donde hay 100 personas, sale, inmediatamente viene otro pensamiento, pero ese miedo se vuelve más alto, la aceleración aumenta más y entonces empieza a generar ya un estado de hiperventilación. Perdón, en este caso la hiperventilación tiene que ver con esta respiración constante de hacer esto. ¿Sale? Si hace eso, en ese momento la persona
ya está pasando un ataque de pánico, de una crisis de ansiedad que pudo haber sido controlada, pasa un ataque de pánico y entonces empieza a ver reflejado pues una cuestión de que por más que le hables a esa persona, le digas tranquilo, respira, lo típico que comúnmente hacemos todas las personas de decir ya no pasa nada, mira, toca tu mano, toca tu pecho, tranquilo y demás, no va a haber poder humano que eso lo resuelva porque no está siendo racional. Ya se pasó de este ataque de pánico a una cuestión que a lo mejor no tuvo una, ¿cómo llamarlo? Una razón, un motivo, se pasó a una cuestión física. Entonces voy a partir desde aquí, desde el punto físico, no tanto desde el psicológico, ahorita me voy para allá, pero cualquier persona podemos hacer una intervención en una crisis de ansiedad o en un ataque de pánico. No necesitamos saber de psicología, no necesitamos tener la maestría en intervención en crisis, nada. O sea, todas las personas que puedan seguir estas recomendaciones pueden hacer una intervención con la persona que esté en su ataque de pánico o de crisis. Para eso sí se requieren de ciertos valores, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene la paciencia, que se puede contagiar de esa hiperventilación y que también puede generar otra crisis en esa persona. Entonces hay quienes no se les da. Pero si eres de las personas que sabes que puedes tener esa capacidad de escuchar, esta paciencia, esta manera de actuar rápido, lo puedes hacer sin que tengas una especialidad y demás. Buenos días, Sandra, buenos días, bienvenida. Entonces, vamos a partir justamente de ahí, ¿vale? De lo físico. Entonces, ya en el ejemplo que les di, la persona pasó de un ataque de una crisis de ansiedad a un ataque de pánico, no se puede controlar, está hiperventilando constantemente, vuelve a hacer el sonido, ¿no? Hace mucho esto. Y físicamente, ahorita vuelvo a repetir, no nos vamos a meter al área psicológica, sino de manera física, ¿qué se puede hacer con una persona así? Principalmente como la hiperventilación, o sea, la taquicardia te genera la hiperventilación, constantemente estás generando estás alterando el ciclo de tu respiración de manera normal. Sabemos que nosotros inhalamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono, pero en el momento que estamos haciendo esto, no estamos permitiendo a nuestros pulmones hacer ese proceso y entonces ese dióxido de carbono no lo estamos incluso ingiriendo constantemente y eso hace que tengamos una alteración. ¿Qué va a pasar en los peores casos de un ataque de pánico? Que la persona se desmaye. Y lo que queremos evitar es que se desmaye. Entonces, para poder hacer eso, lo más básico que todos conocemos es ocupar una bolsa de plástico, ponerla en la boca de la persona, pero ahí falta un detalle. Todos sabemos que esta bolsa de plástico puede ayudar en muchos casos, pero no todos saben que deben de hacerle un agujero a la bolsa de plástico. La tienen que hacer porque si no, entonces, a pesar de que esté haciendo la respiración el paciente, lo que va a pasar es que tienes inmediatamente el desmayo seguro, a lo mejor va a tardar más, pero vas a tener el desmayo y lo que queremos es evitarlo. Entonces, pones una bolsa de plástico con un agujero en una parte de la bolsa e inmediatamente tú estés haciendo la respiración con el paciente, le vas dando instrucciones, va a permitir que pueda mejorar esa respiración porque va a sentir que hay una asfixia. O sea, esa persona en el ataque de pánico siente que no respira, siente que ya es su último día, o sea, pero es por esta sensación de la falta de respiración. Realmente también conlleva, o sea, si generó un miedo irracional de algún motivo, genera que también tengas un miedo, pero por esta sensación de decir, chin, o sea, ya será mi último día de vida, o sea, ya estoy teniendo una crisis tan alta que ya a lo mejor es probable que yo tenga, sea mi último día de vida y tengas más miedo. Entonces, de manera general, en una crisis de ansiedad, en un ataque de pánico, tú puedes hacer esta intervención. Ahora, es importante hacerte saber que cuando ya, una persona que está pasando por eso, pues bueno, si se vuelve constante, porque siempre hay un motivo por el cual está pasando esto, pero si esto se vuelve constante, entonces está teniendo un motivo original del por qué la persona está teniendo ese ataque de pánico, es decir, viene por lo general a lo mejor una situación de una noticia muy difícil o le dijeron que está enfermo de alguna situación inesperada o tuvo una crisis de algo, lo asaltaron, vivió una situación de violencia. Puede ser desencadenado por varias situaciones, un ataque de pánico y una crisis de ansiedad, pero
solamente es en el momento. Si esto se vuelve frecuente y repentino, estamos hablando de que hay una alteración, algún tipo de trastorno que esté afectando esta situación, o bien que seas tendiente a este diagnóstico de que siempre tienes ataques de pánico, porque a lo mejor tienes un trastorno de ansiedad generalizada, a lo mejor tienes un trastorno obsesivo compulsivo, a lo mejor tienes algún trastorno de personalidad que hace que inmediatamente tu vida natural se altere. Entonces tú como terapeuta lo que tienes que hacer es trabajar desde esta parte principal, desde lo físico, y posteriormente tendrás que de manera de hacer una intervención. Ahora, todos los psicólogos en nuestra formación tendríamos la obligación de tomar, si es que nos enseñó en la carrera, un curso que tenga que ver con primeros auxilios psicológicos. Ahora, todos sabemos que los primeros auxilios psicológicos, así como los primeros auxilios médicos, es actuar de manera inmediata ante una situación que dure poco, o sea, ante una situación que no vas a hacer ahí psicoterapia, no vas a tratar un por qué, un qué pasó, ahí no se va a hacer eso, más bien ahí lo que vas a hacer es simplemente actuar ante una situación que el paciente está viviendo, que es difícil y que lo tienes que sacar de ese trance. Esa es la idea de la intervención en crisis, en esta cuestión de los primeros auxilios psicológicos. Y se da siempre que hay una crisis, siempre, siempre. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Yo te diría que aquí hay 5 principios básicos que nos van a ayudar para poder intervenir en los primeros auxilios psicológicos. Vuelvo a repetir, puede ser una noticia inesperada a nivel médico, puede ser una situación de un asalto o violencia que haya vivido y no puedes controlar a esa persona. Todos los psicólogos deberíamos de tener esa formación, porque hay muchos a quienes no se les da tener a pesar de que son psicólogos, no se les da poder tratar con esto, o bien nuevos psicólogos que están formándose tienen obviamente mucho miedo de saber cómo actuar ante un ataque de pánico, ante una situación así, porque por lo general se piensa que el psicólogo lo único que hace es sentarse cómodamente, que no es así, ¿verdad? Y solamente escuchar y ya. No, o sea, hay un trabajo mental, es una carga completamente, pues es muy demandante a nivel emocional, pero bueno, quien esté escuchando y quien en su momento también lo reproduzca en vivo, en transmisión ya guardada en el canal de YouTube y demás, van a poder identificar quiénes sí tienen esa parte de la personalidad que va a poder darle al paciente esa paz y esa calma. Entonces, en los primeros auxilios psicológicos, toda la persona tendría que escuchar sin interrupciones, escuchar que el paciente esté diciendo todo lo que venga a su mente, porque por eso es sin interrumpir, para que se escuche directamente toda la información y tú vas pensando, obviamente, todo este tipo de cosas que se van generando en la persona para identificar cuál es el ataque de pánico que se pudo haber generado. Siguiente es la validación emocional. Si tú como terapeuta no validas emocionalmente a tu paciente, y no estoy diciendo que a todo le digas sí, estás bien, no estoy diciendo que le digas a todo que estuvo bien su actuar o que la crisis fue buena, fue favorable. No estoy hablando simplemente de que para esa persona lo que vivió en el ataque de pánico o en su crisis de ansiedad fue muy real y te puede decir que tuvo miedo a lo mejor porque simplemente pasó un perro, se me ocurre. Y cualquier otra persona diría, ¿por qué le tiene miedo a un perro? ¿Por qué actúa así? Qué dramático, qué ironía, qué cosa tan exagerada. No podemos, y a eso me refiero con la validación emocional, no podemos asegurar que lo que la otra persona, si para ti los perros o los animales son lindos y tiernos, para la otra persona no lo sean. No sabemos si en su infancia tuvo algún episodio donde vivió una situación fuerte, lo mordieron, se lastimó o a su familiar. Fue algo fuerte para su vida y eso pudo haber desencadenado siempre crisis de ansiedad y ataques de pánico cada que venga un evento similar a eso. Entonces, por eso es importante hacer la validación, no se toma de loco al paciente, no se ignora, al contrario, se valida, se dice te entiendo, comprendo lo que dices y pues empieza a trabajar. Seguimos escuchando, recordemos que la primera es escucha activa. Otro de los puntos es el reconocer y generar un ambiente de empatía, un ambiente
de confianza para que la persona se sienta cómoda y pueda trabajar sus emociones en ese preciso momento. Pero ojo, esto ya lo estoy hablando después de que pasó la crisis de ansiedad y el ataque de pánico. Es importante, vuelvo a repetir, el uso de la bolsa, pero sobre todo ya una vez que la bolsa pasó y ya la dejó, porque ya estás notando que su respiración empieza a encontrar ese ritmo y ese ciclo respiratorio normal, puedes retirar la bolsa y empiezas a hacer una respiración diafragmática. ¿Qué significa con respiración diafragmática? Pues esta cuestión de enseñarle al paciente cómo tiene que respirar desde lo que es su estómago, que siempre se infla el estómago. Cuando yo inhalo, inflo estómago y cuando exhalo, lo meto otra vez, ¿sale? Esa es parte importante de la respiración diafragmática. Generar conciencia en la respiración. Todos, y si ahorita ustedes les dejo la tarea de que hagan esa respiración, es posible, no a todos, porque he tenido pacientes que dicen, no, lo hice bastante bien y los veo y lo hicieron bien, pero hay quienes ya se acostumbraron a respirar de forma rápida, porque estamos siempre corriendo, siempre deprisa. Entonces respiran de manera rápida y no se dan cuenta que tenemos que inflar el estómago para hacer esa respiración profunda. Por lo general, cuando respiramos en las clases de educación física, cuando con los niños, con los chicos de secundaria, siempre hacen levantar las manos y obviamente lo que hacen es meter el estómago, pero no se trata de meter el estómago, se trata de inflar el estómago al momento de yo inhalar. Yo les dejo esa pequeña tarea para que en este momento lo intenten mientras me van escuchando y me dicen en los comentarios, quienes ahí lo quieran compartir, si les fue difícil respirar. Pueden decir, sí me costó, no pude o sí pude y demás. Parte de esta respiración diafragmática es posterior a el uso de la bolsa una vez que tenga la crisis de pánico. Tiene que estar la persona sentada de preferencia para que ya empiece a saber y a notar que está en un lugar seguro cuando está en un ataque de pánico. Y posterior ya empiezas con estas preguntas, bueno, estos puntos que ahorita te di de los primeros auxilios psicológicos, que tiene que ver con ya darle como esa contención emocional, pero primero tienes que regularlo físicamente. Si tú como terapeuta no haces eso y primero te vas directamente a dialogar, a decir, a ver, pero ¿qué piensas? ¿Pero por qué te da miedo? Pero dime ese miedo, no lo vas a lograr jamás. Y lo que va a generar es que pueda tu paciente desmayarse, como bien te decía, y lo que buscamos es que eso no suceda, que no se desmaye. Así que no te tienes que ir como terapeuta a ese punto, tienes que ir trabajar específicamente la parte física y posteriormente lo emocional. Pasando eso, es importante generar mucha concentración al paciente, darle cierto respeto por lo que vive. Obviamente pareciera, porque yo he pasado por varios pacientes que han tenido ataques de ansiedad y pareciera que puede ser, o sea, porque obviamente si tú no, es la primera vez como terapeuta que está en formación y demás, que lo están viviendo, es tu primera vez, podrías decir, es que pareciera que hay una exageración en la respiración o pareciera que hay no, o sea, que está a lo mejor haciendo una historia muy grande a lo que está viviendo, porque hay gente, perdón, que te va a decir de todo, que te va a decir, me voy a morir, es que esto con la hiperventilación, claro, ¿no? Va a ser esto, me voy a morir, no, y demás, ¿vale? Puede decir eso, puede decir otra cosa, imágenes que se cree, o puede regresar esa persona en ese ataque de pánico a un momento de su vida y lo esté reverbalizando. Entonces, tienes que ser muy racional, no desenfocar de lo que buscas, no tienes por qué hablar específicamente de lo que del paciente diga. Probablemente te ayuda que digas si el paciente dice voy a morir, no, no vas a morir, estás bien, estás sentado y hazlo consciente completamente de dónde está. Les puse el ejemplo de la conferencia, estás saliendo de una conferencia, saliste aquí, estás con nosotros, estás bien. Solo respira, mira, te doy esta bolsa, te ayudo. Y haces un poco de contacto físico. No es que abraces, no es que toques, simplemente es que hagas este contacto, que si el paciente está aquí y el terapeuta está de este lado, en este caso hablando terapeutas, tú tocas al paciente para que pueda esa persona respirar y cuando tú haces esto, el paciente entenderá que tiene que calmarse. Obviamente si tú sacudes, alteras al paciente. No, lo que tienes que hacer es decir, tranquilo, respira con la bolsa, yo te ayudo y haz junto con esa persona la respiración. Porque en ese momento lo que requiere es imitar.
no va a racionalizar lo que le estás diciendo. Entonces, si imita la respiración diafragmática que tú le estás orientando a hacer, ese paciente lo va a hacer. Entonces, si tú le dices, a ver, respiremos, inhalo, exhalo, el paciente lo va a ir haciendo. Eso es en automático, es como un reflejo. Es como un reflejo, es decir, que cuando tú bostezas, otra persona bosteza automáticamente, es un reflejo. Lo mismo aquí, si tú respiras conjunto con ese paciente, va a respirar, o sea, de la misma manera, te lo garantizo. Posterior a eso, es importante también ya ahí que puedas dar información en esta intervención de primeros auxilios psicológicos cuando ya está en una así, porque vamos a suponer que no es un paciente que tenga eso constantemente, o sea, no estás interviniendo siempre en esas crisis o en esos ataques de pánico. Se dio y lo único que tienes que trabajar es el momento, darle información verídica, confiable, que te permita a ti darle a entender al paciente qué pasó. Ya una vez que está tranquilo, vas a ver que va a regresar en sí. Puedes pedirle incluso que cierre los ojos, que respire junto contigo y vas a notar que la respiración va a regularse, a establecerse. En ese momento ya la hiciste para haber liberado el ataque de pánico. Posterior a eso, como bien te decía, pues ahí hay varios puntos que era respeto, escucha activa y demás, pero posterior a eso ya es importante hacer una relajación. Ya no es una respiración diafragmática, ya sería una relajación. En mi forma de trabajo, como yo trabajo mucho el enfoque, bueno, no es que trabaje mucho, es mi formación más bien, el trabajo cognitivo-conductual. La técnica que yo ocupo siempre es esta imaginación, esta relajación sistemática, donde hay incluso viene una imaginación, porque hay la sistemática imaginativa y está la que no imaginas nada. Entonces, puedes generar, en este caso, personas que escuchen y que sean profesionales sabrán que esta es una de las técnicas que se puede ocupar y lo único que se hace pues es generar mucha tranquilidad en el cuerpo. Le pides al paciente que cierre sus ojos de preferencia porque si te ve ahí atentamente no va a ayudar y lo que vas a generar es que el paciente no se concentre. Entonces le pides que cierre sus ojos, que lo tome en serio, que todo lo que tú le indiques lo tiene que hacer. Y en ese preciso momento le cierra los ojos y vas diciendo, a ver, vamos a hacer las 3 respiraciones como ahorita lo te enseñé, hacer las inhalación, respiración, exhalación. Y pasando esas 3, empiezas con primero cabeza. A ver, siente tu cabeza, pasamos a los ojos, pasamos a los oídos, a la boca, puedes pasar y tragar saliva, identificar el sabor de tu boca, si está seca, si está si saliva, si sientes cierta amargura, pasamos a la garganta, a los hombros, o sea, tienes que ir nombrando todas las partes del cuerpo del paciente. Eso permitirá que el paciente vaya siendo consciente de su cuerpo. Cuando pases incluso también a ciertos órganos como el corazón, porque eso es muy importante mencionarlo, ya que fue el elemento principal, el personaje principal para llevar a cabo una disminución, o sea, extinguir el ataque de ansiedad, de pánico. Entonces, tienes que mencionar si su corazón se siente bien, cómo siente su corazón, dile que ahí le dejas unos minutos o unos segundos para que lo sienta y el paciente se concentre en esa respiración de su corazón. Pasando un minutito o 30 segundos, tú le dices, vamos al estómago, sientes hambre, sientes que algo te duele en el estómago y demás, y nos vamos hasta los pies, hasta los dedos de los pies. Eso va a generar que el paciente, todo esto que tensó en su momento, porque en el ataque de pánico eso pasa, los músculos se contraen, nuestras pupilas seguramente se van a dilatar, obviamente nuestra boca va a estar seca, todo tiene un cambio, entonces vas a generar que se establezca nuevamente el paciente en su estado normal, en su estado homeostático y posterior a eso, con esta relajación, se me fue la palabra, relajación sistemática, pues vas a lograr que él sea consciente de su cuerpo. Posterior a eso, le dices, ahora quiero que identifiques tu emoción. Hay muchas emociones, le puedes decir algunas y dile más o menos cómo te encuentras. Triste, enojado, angustiado, más tranquilo, calmado y le mencionas varias, le dices que no te conteste en ese momento, que solo lo retenga y vuelves a hacer una respiración, una tensión y contracción.
Después, ya que escaneaste todo el cuerpo, él tendrá que hacer todo esto de decirle, tensa todo el cuerpo lo más que puedas, desde los manos, los dedos de las manos, los dedos de los pies, para que se contraiga y que suelte. Tú le vuelves a decir, vuelve a tensar todo lo que puedas, cuentas del 1 al 5 tú como terapeuta y suelta. Posterior a eso, el paciente ya va a destensar todo lo que se contrajo hace un momento en su ataque de ansiedad y posterior ya empiezas a decirle, bueno, es momento de respirar, vamos a respirar otra vez 3 veces y posterior a eso va a abrir sus ojos cuando tú le indiques. Posterior, ya le dirás, ahora sí, dime qué emoción identificaste, qué parte de tu cuerpo te dolió, qué no te dolió y demás. Ya haces la retroalimentación. Eso estoy hablando de la relajación sistemática. Hablando de la relajación sistemática imaginativa, ahí ya vendrá o sea, lo mismito que ahorita te dije, simplemente la diferencia es agregar un escenario. Dile que se imagine, bueno, en este caso, si tú conoces a la persona que fuera, vamos a suponer, tu paciente, puedes saber que a lo mejor le gusta la playa, entonces lo llevas a un lugar así para que sea más verídico para esa persona y más fácil concentrarse en esa relajación. Si no conoces al paciente, porque obviamente apenas le dio el ataque, porque es nuevo, porque apenas simplemente se dio una situación pues inesperada, le puedes poner cualquier otra cosa, no sé, a lo mejor antes le puedes preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es el lugar que te da calma? Y puedes ocupar ese escenario para decirle, y ahí vas a describir, ¿no? Estás en la playa, vas caminando, siente el agua, o sea, pero dura más, ¿sale? Entonces la primera, que es la respiración simple, no es la respiración, esta parte ay, se me fue ahorita la palabra, no sé por qué se me está yendo esa palabra. Pues esta parte de la imaginativa, ¿no? Que es la relajación, la primera, pues dura más o menos unos 20 minutos, lo que te lleva de inicio a fin. Cuando ya hablas de una imaginativa, estaríamos hablando de unos 30, 40 minutos. Entonces sí lleva más tiempo, pero la idea es que el paciente se vaya tranquilo. Ahora, yo estoy hablando de paciente porque comentábamos que estas transmisiones en vivo están enfocadas más a personas que están en formación, que no saben cómo tratar pacientes, en este caso, que están creciendo profesionalmente, que tienen a lo mejor ya su cédula, pero que están en esta cuestión de decir, yo no sé cómo enfrentar una situación así. Para eso se los brindo, pero quienes vean esta transmisión en vivo y que digan, bueno, yo soy madre de familia, yo soy pareja, yo soy hija, yo soy hermana, también lo pueden hacer, vuelvo a repetir. No se requiere de una maestría para que hagas una intervención en primeros auxilios psicológicos, solo para que se tranquilice, ocupe la bolsa y simplemente le ayudes a respirar y concentrarse en la respiración. A lo mejor escuchar, validar, eso creo que todos deberíamos de tenerlo como parte de nuestro bagaje emocional, o sea, de nuestro bagaje de valores, pacientes, tener una capacidad de escucha, creo que eso todo lo tendríamos que tener. Pero bueno, hay quienes no tienen esas habilidades, ok, se entiende, pero si todos tienen esa cuestión, pues bueno, pueden trabajar con una persona, un familiar, alguien que haya vivido alguna situación así, lo pueden hacer de esa manera. La respiración y la relajación, pues si te sientes con esta parte de hacerlo así, pues intenta aunque sea la primera, no la imaginativa, porque a lo mejor ahí sí te puede generar que la persona, si no eres psicólogo, te pueda llevarse como a otro punto y entonces entre en otra crisis. Entonces mejor la imaginativa no la hagas, pero sí la de tensar, destensar, respirar, eso sí puedes aplicarlo sin problema, aunque no seas profesional, no seas psicólogo. Entonces, bueno, parte de todo esto es importante comprender que pues así es como se hace una intervención en crisis de ansiedad, así es como se hace una intervención en los ataques de pánico. En este caso, pues bueno, por lo general, y eso es algo que aquí tengo dentro de mi planeación del día de hoy, es importante que ustedes como personas que vivan un ataque de pánico tienen que saber que pues 3 cosas importantes, ¿no? Que cuando tienes un ataque de pánico no te vas a morir, puede parecerlo porque obviamente te va a generar como mucha angustia, pero no va a pasar eso, simplemente es un ataque que por mucho ese ataque puede durar 10 minutos, si no a lo mucho 20,
pero lo más importante es que sepas cómo está actuando tu organismo. Todos los organismos cambian, son diferentes. En ese sentido, el organismo, pues a lo mejor te da la situación, la taquicardia, pero ya lo conoces y dices, o sea, ya estoy bien, no tengo ningún problema, voy a respirar, porque estás solito, puedes hacer esto mismo que ahorita yo comenté. Si no estás acompañado con alguien o de alguien, puedes hacerlo sin problema solo. También es importante que en un ataque de pánico identifiques que nos puede pasar a todos, o sea, no solamente a personas que estén pasando por una situación emocional fuerte, a todos nos puede pasar, es algo muy normal. Las causas son porque ya tenemos un nivel de ansiedad alto, porque tenemos un estrés muy elevado y eso genera que, o a lo mejor tenemos algún tipo de estrés postraumático ante algún evento que de alguna manera se venga a nosotros, a nuestra vida, y ese evento se revivan otra vez y eso genera evidentemente que tengas pues un ataque de pánico, una crisis de ansiedad. Ahora es muy importante que pues que sepas bastante bien pues que vienen muchos síntomas, que la respiración es la más importante y que tienes que vivir el presente. En un ataque de pánico no te puedes ir al pasado, no te puedes ir al futuro. Si te diste cuenta, yo hablé del presente, de concentrarse en la respiración, de ocupar la bolsa para que pueda generar este oxígeno y dióxido de carbono adecuado, porque obviamente cuando hiperventilas no estás considerando el ciclo normal de tu respiración. Y sobre todo, pues la idea es, al momento de actuar en el presente, pues vas a generar mucha conciencia, como yo te decía, de hacerle saber a la persona o a ti mismo, si es que tú mismo te tienes que autorregular, que estás sentado, dónde estás, ¿no? O sea, tratar de ubicarlo en el aquí y en el ahora. El mencionar las partes del cuerpo, el mencionar, como les decía, o tocar como un poco a la persona va a ayudar mucho a que pueda regresar. También si notas que no está, o sea, que está centrándose mucho en esta idea del miedo que está verbalizando, entonces puedes decirle que nombre ciertas cosas que trae. Dile, oye, ¿de qué color traes tu pantalón? Oye, ¿traes gafas? O ¿qué perfume usaste hoy? Hacer que pueda regresar y concentrarse en el presente. Bueno, finalmente es importante que, pues yo te diría que para evitar este tipo de crisis que a todos nos puede pasar en algún momento, pues sí, trates siempre de mantenerte relajado cada día, de hacer cosas de manera consciente, no hacerlas porque ya se te hizo tarde, porque es automático. Yo sé que es difícil porque también lo vivo, ¿no? Sí, independientemente de ser psicóloga, sigo siendo ser humano, pero finalmente sí puedo decirte que en el momento que mantienes una rutina, en el momento que tienes hábitos específicos, el hacer ejercicio, a lo mejor no lo haces todos los días, pero sí mantienes aunque sea una constancia, ¿no? Tratas de ir de repente, estar ahí, trabajar, ¿no? Estar tranquilo, te va a dar muchos elementos para que tu vida emocional sea mejor. Esa es la idea. No se trata aquí de hablar del ataque de pánico para que uno lo haga cuando nos dé. O sea, no es nada bonito, no es nada sencillo tener un ataque de pánico, una crisis de ansiedad. Es demasiado molesto. Incluso la gente que lo llega a presentar llega a sentirse tan cansada, tan cansado, que llega a dormir. Se duerme y eso desestabiliza completamente tu ciclo. Porque si te dio un ataque de pánico más o menos a las 5 de la tarde y ya lo liberaste a las 6 de la tarde, pues llegas a casa, te duermes, entonces ya no cenas, ya no haces las cosas normal y tienes obviamente otra alteración, no solo en la respiración cuando te dio el ataque de pánico, sino también en tu sueño, en tu alimentación y se vuelve pues un caos. Entonces, sí te diría que todo esto es para prevenir. Si tú como psicólogo lo estás escuchando en algún momento, te diría que pues también hagas un trabajo personal, un trabajo emocional para que sepas cómo se siente el paciente, obviamente, y no solamente lo trabajes como el profesional, sino también como un ser humano que tiene la empatía de entender la sintomatología de la persona y sobre todo de identificar en qué momento se tiene que hacer este tipo de técnicas que te van a ayudar bastante. Y bueno, con esta parte yo termino dándoles a ustedes y agradeciéndoles mucho, como siempre, el que estén aquí, el que compartan la información, el que siempre estén preguntando, asistiendo. Y bueno, pues no me queda más que hacerle las invitaciones a muchas cosas, a que nos sigan en Instagram, a que nos sigan en TikTok, aquí en la página que es donde siempre tenemos más actividad.
a que puedan irse al canal de YouTube que sigue creciendo y que bueno, regresamos ahí en la colaboración con una estación de radio que hace tiempo estuvimos compartiendo y bueno, ahorita vamos a retomar nuevamente para que lo escuchen. Habrá algunas cuestiones o temas que son diferentes, que son, perdón, muy similares a lo que ya abordé yo aquí, pero pues puede ayudarles para muchas personas que no escucharon la transmisión en vivo. Pero váyanse también al canal de YouTube, intenten hacer bastante difusión también de allá para que lo puedan ver. Hay muchos temas. Les mando un gran abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. Qué bueno que les pareció importante la información. Seguimos en contacto y nos vemos el siguiente jueves para otro tema importantísimo. Bonito jueves. Bye bye.